Muy buenas, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas que secretan hormonas. Las glándulas se pueden dividir, por decir, en dos tipos de categorías, siendo la primera hacia dónde secretan las glándulas y la segunda hacia qué secretan las glándulas. En la primera categoría, hacia dónde, tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos glándulas endocrinas, que son las importantes del sistema endocrino, y tenemos glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas que lo secretan hacia adentro del cuerpo. En cambio, las glándulas exócrinas son aquellas que lo secretan afuera del cuerpo. A su vez, las glándulas también se pueden dividir en otra rama. Se pueden dividir en otros dos tipos. Tenemos glándulas autocrinas y tenemos glándulas paracrinas. Las glándulas autocrinas son aquellas que las hormonas son para ellas mismas. No las envían a algún otro órgano o a alguna otra glándula en algunos casos. En cambio son para ellas. Por el otro lado, las paracrinas son aquellas que las hormonas que secretan son para otros órganos o para otras glándulas. Otros órganos. Cuando hablamos de una glándula paracrina, decimos que esta secreta para otras hormonas. Cuando hablamos de una glándula paracrina, decimos que esta secreta para otros órganos. Como tal, no es el órgano a lo que secreta a una célula. En este método que se produce para poder que de la glándula paracrina llegue a la célula, pues es un pequeño proceso. Digamos que empezamos con la glándula. La glándula secreta una hormona y esta hormona debe de llegar a una célula. Esta célula va a tener el nombre de célula diana. La hormona puede ser de tres tipos. Dependiendo del tipo de hormona va a ser el cómo llega a la célula diana. Muy bien, tenemos tres tipos de hormonas. Tres tipos de hormonas. Tenemos hormonas proteicas. Tenemos hormonas esteroideas. Y tenemos hormonas aminoácidas. Muy bien. Las hormonas proteicas no pueden atravesar, digamos que esta es mi célula diana. Entonces aquí está el núcleo. Cuando viene la hormona proteica, no puede atravesar la membrana. Es la característica de las proteicas. No puede atravesar la membrana. Entonces, ¿qué hace la hormona proteica? La hormona proteica no va como tal a su célula diana, pero va a otra glándula donde sí puede llegar, estimula la glándula, esta glándula produce otra hormona y esta hormona puede atravesar la membrana. A las hormonas que pueden atravesar la membrana de la célula diana se le conoce como hormonas esteroideas. Estas pueden
atravesar la membrana. Por último, las aminoácidas. Las aminoácidas son un grupo especial de hormonas. Estas hormonas van acompañadas de una proteína para poder moverse. Sin una proteína estas no se pueden mover, se quedan quietas. Entonces deben de adherirse a una proteína para poder moverse. Una vez que tenemos aclarado tanto los conceptos de hormona y de glándula, podemos comenzar a ver cada una de las glándulas que conforman al sistema endocrino. La primera glándula dentro de lo que cabe importante es el hipotálamo. El hipotálamo se encuentra detrás del tálamo, como le dice su nombre. Este se encuentra detrás del tálamo y se encarga más que nada de iniciar todo este proceso de secreciones. El hipotálamo tiene una función muy específica y es que va a secretar hormonas, pero es el tipo de hormonas que secreta lo importante. El hipotálamo solo puede secretar hormonas liberadoras de otras hormonas. ¿A qué me refiero con esto? Como lo vimos en el ejemplo anterior, hay hormonas que no pueden penetrar como tal a la célula diana. Entonces, estas van por otra glándula para que así puedan lograr atravesar esta. Muy bien. Entonces, algunos ejemplos de hormonas que secreta el hipotálamo. Pues tenemos, por ejemplo, a la HLC, hormona liberadora en el crecimiento. HLOX, así se escribe, hormona liberadora de oxitocina. GnRH, que esta es una hormona para un proceso muy aparte, pero que es todo un proceso que empieza desde el hipotálamo y que acaba en las glándulas. En las glándulas y en las gónadas y todo lo que tiene que ver con la reproducción tiene que ver con esta hormona, pero eso se verá un poco después. Ahora, trastornos. Esta glándula como tal no puede provocar como tal un trastorno, o sea, no puede empezar a producir algo. Lo que le puede pasar es que le van a empezar a nacer tumores. Si le nacen tumores, puede ocurrir una de dos. O no se producen estas, o se producen de más. Si no se producen, pues vamos a tener problemas de crecimiento o relacionados, y si no se producen, pues lo mismo. Siguiente glándula es la hipófisis. La hipófisis recibe otro nombre, siendo también llamada pituitaria. Pituitaria. Estas dos son sinónimos, son lo mismo. La hipófisis se encuentra en la base del cráneo, en una depresión conocida como la silla turca. Allí se encuentra la hipófisis, en la silla turca, en la base del cráneo, en una depresión conocida como la silla turca. ¿Cuál es el papel principal de la hipófisis? Como lo mencioné hace un momento, el hipotálamo secreta hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras en su mayoría se dirigen a otra glándula, siendo en este caso a la hipófisis. Y de la hipófisis parten a otras glándulas. A veces esta se le conoce como la glándula maestra, porque es la que comanda a las demás. Entonces, de la hipófisis, ¿qué podemos obtener? ¿Qué hormonas puede secretar la hipófisis? Pues, si aquí teníamos la hormona liberadora de crecimiento, esta va a producir TSH, conocida como la hormona del crecimiento. Si esta produce hormona liberadora de oxitocina, esta va a producir oxitocina. Oxitocina. Si esta produce GnRH, la hipófisis va a producir la siguiente fase de este proceso, que es la cual es FSH y LH. Y a su vez también puede producir otras hormonas como prolactina y otras. Algo muy importante a recalcar de la hipófisis es que la hipófisis tiene una estructura parecida a algo así. Se ve aquí así y aquí así.
son dos partes, por decir de algún modo. Y la hipófisis se divide en tres partes en base a su estructura. Esta de aquí es llamada adenohipófisis. Esta parte del medio es conocida como la pax media. Y esta parte de aquí es conocida como la neurohipófisis. Hipófisis. ¿Qué es muy importante recalcar de esto? Como se va a empezar a ver luego en el sistema nervioso, la parte de la neurohipófisis tiene neuronas. ¿Qué pasa con esto? Como esta tiene neuronas, no necesita el estímulo de una hormona para empezar a producir hormonas. Entonces, la parte de la neurohipófisis puede producir hormonas por su cuenta. En cambio, la adenohipófisis no tiene nervios como tal. Entonces, para que la adenohipófisis pueda producir hormonas, necesita de las hormonas liberadoras que le lleguen a esta para empezar a producir. El proceso del que estaba hablando. Y la pax media, pues es la parte en medio de la hipófisis. Trastornos relacionados con la hipófisis. Tenemos tres muy importantes. Para que estos tres se den, es muy importante, y casi siempre se genera por esto, a la hipófisis le va a salir un tumor. Dependiendo de lo que pase después de que a la hipófisis le sale el tumor, salen estos tres trastornos. El primero de ellos es conocido como gigantismo. El gigantismo es que se produzca de más la hormona del crecimiento, la TSH, durante la infancia, en los niños. O sea que los niños empiezan a crecer más, el pie es más grande, manos grandes, sus facciones faciales se vuelven más toscas. Todo esto se produce por mucha producción de TSH en la infancia. Si en cambio se produce mucha TSH, pero en la adultez recibe el nombre de acromegalia. Es básicamente lo mismo que el gigantismo, pero el gigantismo es de niños, la acromegalia es de adultos. Parecido a los niños, manos grandes, estatura más alta de lo normal, facciones muy toscas. Para llegar a ser considerada en la acromegalia, se dice que debe ser uno mayor, o sea, que tenga mayor estatura, a 2 metros. Y como lo dije antes, casi siempre estas dos se deben a un tumor en la hipófisis. En cambio, tenemos el efecto contrario, enanismo. Existen muchas clases de enanismo, pero en este caso nos vamos a concentrar en la enfermedad en general. Una persona tiene enanismo cuando no se produce suficiente TSH, hormona de crecimiento. Entonces no va a crecer lo suficiente. Va a quedarse pequeñas, manos pequeñas, pies pequeños, extremidades pequeñas, pequeño en general. Para ser considerado enanismo, uno debe medir menos de 1.20 metros. Depende a veces la definición cuánto es lo que debe medir uno, aunque casi siempre es 1.20. Y bueno, estos son algunos de los trastornos que se pueden causar en la hipófisis, además de cáncer en esta debido a los tumores que pueden salir. Bueno, la siguiente glándula. La siguiente glándula en este caso es, por decirlo en el orden que yo llevo, sería la tiroides. La tiroides, muy bien. ¿La tiroides dónde se encuentra? La tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello, detrás de la tráquea. Anterior del cuello. Detrás de la tráquea. Muy bien, ¿de qué se encarga la tiroides? La tiroides más que nada tiene que ver con el metabolismo. Y a su vez las hormonas que libera tienen que ver con el metabolismo. Primero que nada produce T3 y T4. ¿Qué es T3 y T4? Son las hormonas especiales de la tiroides. T3 es tironina y T4 es trillodotironina.
También puede producir calcitonina. Muy bien. T3 y T4. Estas afectan al metabolismo. Y a su vez, los trastornos relacionados a la tiroides tienen que ver con estas dos. Puede tener uno hipertiroidismo o hipotiroidismo. Voy a poner nada más hiper hipo. Hiper siendo en este caso que produzcas demasiado de estas, e hipo siendo que produzcas muy pocas, siendo que va a haber un desbalance hormonal y es muy importante ir con un endocrinólogo para poder estabilizar este problema. Siguiente hormona va de la mano con la tiroides, siendo en este caso la paratiroides, y siendo esta de las pocas glándulas que no es controlada por este ciclo de hipotálamo hipófisis. Esta va por su cuenta y produce hormonas por su cuenta. ¿Dónde se encuentra la paratiroides? Se encuentra detrás de la tiroides. Detrás de la tiroides. Muy bien. Esta tiene una función compartida con la tiroides y es que se encarga de fijar calcio. La tiroides en su caso tiene calcitonina, que es la que fija calcio, y la paratiroides tiene su hormona especializada llamada PTH, que es la hormona especializada en la paratiroides. ¿Qué trastorno me puede dar o qué puede causarme algún problema en la paratiroides? Similar a estas dos, casi siempre es un tumor, y un tumor en la paratiroides puede generar tanto osteoporosis, que es debilidad en los huesos, o cálculos renales, o sea, piedras en los riñones, debido a la fijación de calcio. Esa es la paratiroides, es una hormona dentro de cabe un poco, una glándula un poco sencilla. Y vamos con la siguiente glándula. La siguiente glándula vendría a ser el timo, así se llama. Timo. ¿Qué es el timo? Bueno, primero que nada, ¿dónde está el timo? El timo se encuentra en el pecho, detrás del esternón. Detrás del esternón. El timo tiene una función muy importante durante la infancia y para en la adolescencia. Muy bien. Cuando uno es bebé o niño, tiene un sistema inmune dentro de lo que cabe débil, debido a que no se ha enfrentado a muchas enfermedades. Debido a tener un sistema inmune débil, el timo se encarga de reforzar el sistema inmune en niños y bebés para protegerlos en contra de enfermedades desconocidas a estos. Pocas palabras, función del timo es hacer más fuerte el sistema inmune. Tiene que ver con el sistema inmune. Esta produce su propia hormona especializada llamada timonina o timonina. Algo muy importante del timo es que durante la adolescencia este se va a atrofiar, se va a secar y va a dejar de cumplir su función y pues ya no va a haber más protección al sistema inmune. ¿Qué me puede dar si algo le pasa al timo? Si al timo después de la adolescencia le pueden salir tumores y va a ser necesario extirpar, pero si al timo le salen tumores o algo le pasa durante la infancia, este va a empezar a producir diversas enfermedades, casi siempre relacionadas al sistema inmune, siendo que va a estar inmunocomprometido. Y casi siempre se desarrollan las mismas tres enfermedades, siendo esclerosis múltiple, lupus o cáncer, debido a problemas en el timo. Depende más que nada cuál sea el problema o la genética y el por qué va a empezar a causar algunas de estas enfermedades. La siguiente glándula vendría siendo el páncreas. El páncreas es una glándula
especial, por decir de algún modo, es de las más conocidas, más que nada por la hormona que esta secreta, pero vamos de poco a mucho. El páncreas se encuentra detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. Muy bien. El páncreas es conocido más que nada por su hormona principal y por la enfermedad que se produce a partir de esta hormona, siendo esta la insulina. Con solo mencionar insulina es muy probable que conozcas cuál es el trastorno que se da debido a un problema en el páncreas, pero antes de mencionar, es muy importante mencionar la otra hormona que produce el páncreas, siendo en este caso el glucagón. Vamos a verlo así. La insulina se encarga de bajar los niveles de glucosa en la sangre, baja el azúcar. El glucagón tiene la función contraria. El glucagón se va a encargar de subir los niveles de azúcar en la sangre, como para poder controlar entre lo que hace la insulina y el glucagón. Es para mantener un equilibrio. Muy bien. Trastorno que se puede dar a partir de un problema en el páncreas o que tenga que ver con esta hormona. Diabetes. Ya sea tipo 1 o tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? En el tipo 1, el sistema inmune ataca al páncreas y a las células que producen insulina y se deja de producir insulina. No hay insulina en el cuerpo que baje el nivel de azúcar. Esta que siempre es genética, se transmite por la herencia genética y es la que le da comúnmente a los niños. En cambio, la diabetes tipo 2 es que tu cuerpo produce insulina, mas esta insulina no es reconocida por las células diana, de las que hablábamos antes, y por ende no es capaz de bajar los niveles de azúcar, de glucosa. Esta es la tipo 2, la que se da por mala alimentación, y para poder combatir esta es necesario inyectarse insulina, que esa parte del cuerpo, para que esta pueda bajar los niveles de azúcar y que no tengas muchos problemas. Siguiente glándula, o glándulas en este caso, son varias. Son un conjunto de glándulas, las cuales son puestas bajo un mismo nombre, por decirlo de algún modo. Son las suprarrenales. Las suprarrenales, como su nombre lo dice, supra, arriba, renales, riñones, se encuentran arriba de los riñones. ¿Cuál es la función principal de las glándulas suprarrenales? Y es producir específicamente 4 hormonas. También puede producir algunos neurotransmisores, pero ese es un tema para el sistema nervioso. Arriba de los riñones. Muy bien. ¿Cuáles son estas 4 hormonas que pueden producir las suprarrenales? Viene siendo la aldosterona, que la aldosterona tiene que ver más que nada con la digestión de sodio. 2 que tienen nombres parecidos, siendo adrenalina y noradrenalina, que estas dos tienen un papel muy importante en los neurotransmisores, puesto que la adrenalina es la que causa la respuesta de lucha, y la noradrenalina es la que causa un efecto de concentración, de estar buscando, y que la deficiencia de esta puede causar algunas enfermedades, bueno, algunos trastornos neurológicos, pero eso será otro tema. Y la importante en este caso siendo el cortisol. El cortisol también es conocido a veces como la hormona del estrés, porque tiene que ver con el estrés dentro de lo que cabe, y su deficiencia o su sobreproducción puede llegar a los trastornos que se pueden causar por las glándulas suprarrenales. Un aumento en la producción de cortisol lleva a que se produzca
un síndrome conocido como el síndrome de Cushing. Lo voy a anotar aquí. Cushing. En cambio, poca producción de cortisol va a llevar a que se produzca una enfermedad conocida como la enfermedad de Addison. Cada una de estas con su propia sintomatología. Pero resumen rápido, cuando tienes enfermedad de Addison, tienes cansancio extremo para realizar muchas acciones. Y la enfermedad de Cushing tiene que ver más con problemas, me parece que era el corazón o relacionados a este. Entonces hay que tener cuidado con un desbalance en estas dos, ya que puede tener consecuencias graves. Por lo que es recomendado visitar un endocrinólogo en caso de tener sospecha de tener alguna de estas dos enfermedades. Siguientes y últimas glándulas. Digo glándulas porque son dos, pero varían. Siendo que estas son las gonadales. ¿Por qué? Porque son las que producen gónadas. Gonadales. Las gonadales son las que producen gametos, mejor dicho. ¿Cuáles son las gonadales? Las gonadales depende del sexo. Pueden ser o los testículos, que se encuentran en el saco escrotal, o los ovarios, que se encuentran a los lados del útero. Dependiendo de estas dos va a ser el trastorno y las hormonas que secreten. Entonces voy a poner aquí una pequeña línea para poder hablar de cada una separadamente. Empezamos por los testículos. ¿Qué secretan los testículos? Así. Los testículos secretan especialmente dos hormonas, siendo andrógenos y testosterona. Estas dos hormonas, estas dos hormonas tienen un papel importante en la pubertad y en el desarrollo de la persona en la adolescencia. A su vez, una deficiencia de estas, que es un trastorno conocido como hipogonadismo masculino, en el caso de los testículos, puede llevar a que no se desarrollen lo suficientemente bien los caracteres masculinos en los hombres. O sea, lo que sucede en la pubertad no te va a llegar, o vas a tener pubertad tardía. Por ejemplo, te va a tardar en engrosar la voz, vas a tener problemas de líbido, pubertad tardía, como ya lo mencioné. En hombres adultos, ya gente grande, por decirlo de algún modo, que ya pasó por la adolescencia, va a tener problemas con el líbido, igualmente, disfunción eréctil, cosas de ese estilo. Y en las mujeres tenemos igualmente dos hormonas principales. Tenemos estrógeno y la progesterona. Muy bien, la progesterona tiene que ver muy aparte, más que nada con el ciclo que vengo diciendo que se produce desde el hipotálamo con la GnRH, con la hipófisis y la FSH y LH, y acaba en las gónadas con la progesterona y otra hormona, las cuales tienen que ver más que nada con el ciclo reproductivo y la menstruación. Lo mismo que con los masculinos, se puede dar hipogonadismo femenino, no se desarrollan las características sexuales femeninas como debe ser, pubertad tardía, se tarda en tener la primera regla, no hay desarrollo de los caracteres sexuales, los senos, todo eso, pérdida de líbido, ciclo menstrual irregular, cosas de ese estilo. Pero a su vez hay otro trastorno que se puede dar en las gónadas femeninas, siendo llamado el síndrome de ovario poliquístico, en el cual te salen quistes en los ovarios. No voy muy en profundidad en cuanto a ese tema, pero es otro de los trastornos que se pueden dar en esta gónada, en la gónada como tal, y en esta glándula.
Y eso sería, en resumen, un gran resumen, todo lo que es el sistema endocrino, al menos a un nivel prepa. Ya si vas a una uni o algo así, probablemente veas algunos de estos temas más en profundidad, algunas glándulas en profundidad, las hormonas como tal. Entonces esto es más que nada para los que estén estudiando en prepa y que tengan algún examen pronto en cuanto es el tema de sistema endocrino, que siempre se va en cuarto de prepa o cosas de ese estilo. Gracias por ver.